Mario Yergo Latornería, secretario del Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Climático. Esta mañana en el Periódico del Aire, platicaremos con él. Mario, buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. Como siempre, muy agradecido por esta invitación y contento de estar aquí en Telereportaje. ¿Tu debut como secretario del Bienestar? Sí, es ¿No correcto, habías estado Emanuel. en cabina? No había estado en cabina. La última vez fue en temas de carácter político electoral. Pero bueno, pues saludo a los radioescuchas y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Gracias, Emanuel. Mario, importante. Además, estás en un área sumamente sensible. Esta secretaría se llama del Bienestar, pero también de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Nos podrías explicar qué acciones realiza tu secretaría? Para Sí, claro. entender el nombre, porque bueno, se entiende que de bienestar tiene que ver con programas sociales, con pobreza, etcétera, pero lo demás... Es correcto, Emanuel. Bueno, quiero entrar en contexto de cómo se crea la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Como bien recordarás, Emanuel, el pasado 28 de diciembre, el Congreso del Estado, a iniciativa desde luego del gobernador electo y la fracción parlamentaria de Morena, presentaron una iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. El 28 de diciembre se publica el decreto en el periódico oficial del gobierno del Estado que crea ya diversas secretarías, algunas atribuciones en otras, y bueno, es el ordenamiento legal que da vida a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Qué ocurrió? Que la antigua Cernapan, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno del Estado, traía atribuciones en materia de medio ambiente, en materia de sustentabilidad y en materia de cambio climático. Esas atribuciones, con esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pasan a la Secretaría de Bienestar. ¿Cuál fue la razón, el argumento, cuando estás enfocado, digamos, al tema de programas sociales, pobreza y demás, meter el tema del medio ambiente? Bueno, seguramente recordarás que esta Secretaría ya tenía funciones en materia de desarrollo social, y si nos vamos un poco atrás en nuestra historia, la extinta Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental, la antigua CEDESPA, pues venía haciendo las funciones que hoy retoma la Secretaría de Bienestar, y me parece que es una decisión para que tiene que ver con la reingeniería administrativa y el adelgazamiento de la carga burocrática que traía el Estado. Pero no se contrapone una cosa y otra, acciones que tienen que ver para combatir la pobreza con acciones que tienen que ver con el cambio climático, con el medio ambiente. No, de ninguna manera, Emanuel. Son acciones de manera coordinada y de manera conjunta, y desde luego que incide en el bienestar de la población, del ser humano. De último momento, reporta operadora de autopistas de Villahermosa, reducción de carril en la vía frontera Cárdenas a la altura del kilómetro 11 para que extremen precauciones. Seguimos platicando con Mario Yergo, secretario del Bienestar. Hablemos de pobreza, Mario. ¿Cuáles son las cifras que recoges llegando a esta secretaría? ¿Qué datos tienes en torno a la pobreza en Tabasco? Mira, Emanuel, los números son fríos. No tienen sentimientos ni emociones, reflejan una cruda realidad. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque debemos de partir de un diagnóstico, es decir, ¿dónde estamos parados en materia de pobreza? ¿De qué tamaño es el reto que tenemos al frente de la Secretaría, en donde, bueno, pues nos ha dado el voto de confianza el gobernador del estado, el licenciado Adán Augusto López Hernández? Y bueno, pues ahí están los números, Emanuel, y quiero compartirlos contigo, compartirlos con los radioescuchas. En Tabasco, casi 6 de cada 10 tabasqueños viven en pobreza. Es alarmante
el dato. Pero casi el 12% de nuestra población vive en pobreza extrema, Emanuel. Es decir, si partimos del dato de que en Tabasco somos más o menos 2.4 millones de habitantes, es decir, casi 280,000 o 300,000 tabasqueños viven en pobreza extrema. Pobreza extrema, ¿la puedes definir? Sí, claro. No la defino yo. La define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y bueno, pues tiene 6 rubros para evaluar la pobreza extrema. 1, que tiene que ver con la falta de vivienda. 2, la falta de infraestructura social, es decir, agua potable. 3, rezago educativo. 4, cohesión social. 5, empleo. Y 6, desde luego, todos los servicios, Emanuel. Así mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en Tabasco. Estos datos precisamente son del Coneval. Pero algo que me impactó, Emanuel, en esta medición, en 2018, Tabasco ocupó, así como lo oyen, el primer lugar de crecimiento de la pobreza extrema con el casi 1% de su población. Sí, Emanuel, Tabasco, que está llamado a ser la capital energética de este país y cuyos recursos naturales... Esto en 2018, datos de 2018. Datos de 2018, es decir, más o menos, si estamos hablando de 2.4 millones, casi el 1%, es decir, empujamos a casi 24,000 tabasqueños a la pobreza extrema. Esto es, hubo un retroceso. Ese es el reto. Son los datos que Coneval publica en que su, también en su página. Nos permite mencionar el tamaño del problema. Esa es, por eso nos explicamos muchas de las cosas que están pasando por supuesto, con esta información. Claro, Emanuel, es crudo la realidad, pero la tenemos que atender. Y de este tamaño es el reto que tenemos al frente de la Secretaría atendiendo la pobreza. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con el secretario del Bienestar, Mario Yergo. XHB. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Desde Villahermosa.